José, buenas tardes. ¿Sí? A ver, por favor, los de tercero, hay gente de tercero que está en WhatsApp. Sí, entonces pueden avisarle que... Bien, hemos estado avanzando con el área y estamos hablando del virreinato, del mundo de la colonia. ¿Sí? Este mundo, voy a acercarme más para que ustedes me vean directamente, este mundo del Perú virreinal, del Perú colonial, es un mundo bastante novedoso para el poblador andino, vamos a decir novedoso, a fines del siglo, o desde mediados del siglo XVI, así diríamos, ¿no? Desde mediados del siglo XVI. Sabemos que en 1532 llegan los españoles y en 1542, 10 años después, se instaura el virreinato. Un mundo totalmente distinto va a ser su presencia en territorio andino. ¿Ya? Antes vimos que el Perú hasta 1532, es decir, desde hace 10.000 años hasta 1532, venía desarrollando, evolucionando culturalmente, aislado de otras partes del continente y aislado de otros continentes. Es decir, esta parte del continente no tenía contacto con, vamos a decir, con la costa atlántica sudamericana aún, aunque sí tenía contacto con la Amazonía. Sabemos que el imperio de los incas se va a desarrollar a nivel continental, o por lo menos subcontinental, para decirlo con más precisión. Se va a desarrollar casi a lo largo, bueno, cuando decimos casi a lo largo es que se va a desarrollar en la mayor parte del occidente sudamericano, se va a desarrollar en la mayor parte del territorio andino, es decir, en la zona occidental de América del Sur. Bien, no había contacto con América del Norte, aunque según dicen algunos historiadores que conforme fuera avanzando hacia el norte el imperio de los incas y hacia el sur el imperio azteca, algún día se encontrarían ambos colosos. Eso no se produjo porque en 1532 llega llega una expedición al mando de Cristóbal Colón, luego otra con Américo Vespucio, queda descubierto el continente americano, descubierto para los europeos, y esto propicia la invasión europea en territorio americano. Y digo invasión porque este proceso de poblamiento tuvo un episodio violento, ¿ya? Un episodio violento. Bien. Lo más importante aquí es considerar que los españoles instauran un orden completamente distinto al existente antes, es decir, al de los incas. Bien, eso ya lo conocen, ya conocen el proceso de conquista, ya saben que los españoles instalarán el virreinato. Esto genera un nuevo episodio de guerras civiles entre conquistadores, entre españoles en el Perú, que estaban disconformes con la instalación de las nuevas leyes a partir de la instalación del virreinato, y hay una guerra civil. Sin embargo, la corona impone el orden y estos conquistadores que tenían un anhelo, vamos a decirlo así, separatista de la colonia, hasta cierto punto separatista de la colonia, no triunfan. Es la colonia, o en tal caso las autoridades coloniales, es la corona española la que finalmente termina imponiéndose ante esos conatos de rebeldía de sus propios súbditos, ¿ya? Es decir, de los conquistadores. Bien, entonces los españoles buscan cambiar ese orden, revertir ese orden. Bueno, los incas, vamos a decir, crearon e implementaron
impusieron un tipo de estructura estatal. ¿Ya? Los incas van a imponer un tipo de estructura estatal, pero que a su vez era producto de una evolución cultural de procesos históricos anteriores, que venían de siglos anteriores. Es decir, la aparición del incario es producto de una, vamos a decir, de una sincronía de acontecimientos, de un proceso sociocultural que se va a dar en los Andes. Su culminación se da con el imperio de los incas. Los españoles interrumpen este proceso y lo que instalan es un orden colonial. Es decir, aquí un estado que dependa de otro estado más grande, como es la monarquía española. Bien, hemos visto el aspecto político y ya no hay Inca, porque el Inca fue aniquilado, el Inca fue despojado de su poder, fue ejecutado, me refiero a Atahualpa. Hubo intentos de instaurar, o en tal caso, de reinstaurar, de restaurar el orden incaico, fracasaron. Los españoles pusieron un gobernador, no les satisfizo el tema de poner un gobernador y crearon un virreinato. Este virreinato va a tener una estructura política. El virrey, la Real Audiencia, ya lo hemos visto. También, bueno, también están los cabildos, es decir, los alcaldes los conocemos porque ahora vemos que gobiernan las municipalidades, es decir, los gobiernos de las ciudades, aunque ahora comprenden una jurisdicción territorial debidamente especificada, ¿no? Como las provincias, los distritos. En este tiempo, las ciudades eran gobernadas por ayuntamientos o municipalidades. Bien, ese es el tipo de gobierno que aún queda de la colonia y que en el mundo occidental, en Europa, en Estados Unidos existe, o principalmente en Europa, existe desde hace varios siglos. Bien, sí ha cambiado la forma de elegir un alcalde y la manera de proceder ante la ley de un alcalde, más democrática, más civilizada ahora. Bien, de otro lado, también tenemos a un virrey, a una Real Audiencia, que se encargaba de vigilar cómo gobernaba el virrey y a su vez ayudar a gobernar a este. Y así por el estilo, ¿no? Hemos visto la economía colonial, cómo la agricultura queda en un segundo plano, en este mundo andino, que por muchos siglos la agricultura fue la actividad base, la actividad más importante, es desplazada por la minería, una actividad extractiva. Bien, entonces el Perú es un país minero desde la llegada de los españoles. Bien, se constituyen los virreinatos, ya habíamos hablado sobre ello. Al principio solo existían durante, vamos a decirlo así, desde mediados, bueno, vamos a decir la primera parte del siglo XVI hasta inicios del siglo Buenas tardes. XVIII. Diga. Se está escuchando, Buenas, ¿verdad? buenas tardes. Buenas tardes. A ver, por favor, seguimos. Entonces, hasta inicios del siglo XVIII van a ser dos únicos virreinatos. El virreinato del Perú, que comprendía gran parte de Sudamérica, y desde Centroamérica a Norteamérica, el virreinato de México. Esta situación cambia en las primeras décadas del siglo XVIII, cuando es creado el virreinato de Nueva Granada, y luego es creado el virreinato del Río de la Plata. Y se les da autonomía plena a las capitanías generales. Capitanía General de Chile,
Ahí teníamos la Capitanía General de Venezuela. En Centroamérica y en el Caribe también habían capitanías generales. Y en todo el mundo de América Española ya 4 virreinatos. El de México, el de Nueva Granada, el de Perú y el del Río de la Plata. Bien. Vamos a ver ahora un aspecto bastante importante de la colonia y vamos a compartir imagen, ¿sí? Entonces, vamos aquí con una primera imagen, ¿ya? A ver, vamos acá y vamos primero a ver cómo es la sociedad en el virreinato. Ya vimos el aspecto político, económico, ahora vamos a ver el social. Bien, entonces vamos a compartir pantalla, ¿ya? Y ahora vemos, ahí tenemos, bien, la colonia, bien, ¿cómo es este tipo de sociedad colonial? Bien, entonces, vamos a ver. Bueno, me sale en este... Vamos a rectificarlo. ¿Ya? Vamos a rectificarlo. Vamos a rectificar. A ver. Bueno. No me queda más que compartirlo así. Bueno, no hay problema. Vamos entonces. No más llevaderas. No, si no... No, apagas el S. ¡Ay, idiota! Profesor, active su audio. Le van a llamar a tu hermano. Estudiantes por compartir sus respuestas en este grupo. Sé que Muy bien. para Ahora sí. desarrollar y enviar sus A ver, alguien, parece que hay interferencia. Bien, ahora sí. Ahora pueden ver ustedes, ¿verdad? Y se me escucha. La colonia transcurre entre los años 1550 y 1810. Bien. Si comparamos que en los años 1550 se va a reafirmar el orden colonial con la derrota de los encomenderos, podemos decir que este es el año en el cual el virreinato ya se plasma tal y como cual, ¿ya? Es la época virreinal donde son derrotados los encomenderos. La derrota de los encomenderos permite que el virreinato se consolide como organización política. Se ha denominado a toda la etapa virreinal como época colonial. ¿Ya? Cuando les hablen de virreinato, les están hablando de la época colonial. Es lo mismo, ¿debido a qué? Debido al dominio de los españoles. Los españoles crearon acá en el Perú una colonia y el Perú fue colonia de España. De eso no cabe duda. Cuyo objetivo primordial era la apropiación de riquezas. ¿Ya? Y no solo es un tema de España. Toda nación europea que en otro continente se apoderaba de territorios, muchas veces lo constituía en una colonia. No me quiero comer. Y se apropiaban de las riquezas. Por favor, Ceci, si puedes, por ahí ver, hay un audio que se está filtrando. Sí, pero eso que apaga, no se escucha nada. ¿En dónde?
españoles, el objetivo primordial era la apropiación de riquezas. Decía que todo orden colonial, vamos a decir, impuesto principalmente por alguna monarquía europea, alguna potencia europea, tenía un objetivo, que era apropiarse de los recursos de ese territorio. ¿Ya? Está claro. Eso pasó, por ejemplo, con Inglaterra cuando llega a Norteamérica, hoy Estados Unidos. La idea era apropiarse de esos recursos. O Inglaterra sometió a la India, la hizo su colonia. ¿Para qué? Para apropiarse de los recursos. Lo mismo pasa con España, el Perú y México. España constituye colonias en México y en el Perú para apropiarse de sus recursos. Esta sociedad colonial se organiza en clases sociales, ahí está, a eso quiero llegar. La clase alta, la clase media y la clase baja, conformada por, a ver, vamos a ver, conformada por los ricos. Toda sociedad de clases sociales tiene esta diferenciación, que son los propietarios de tierras principalmente, y también los propietarios de minas, de tesoros, de grandes extensiones de cultivo, ¿no? Dicen los ricos y los propietarios de tierras, es decir, los acaudalados, los que poseen mucho dinero, muchos tesoros, y los que poseen mucho territorio para sí mismos. Luego viene la clase media, conformada por artesanos y comerciantes, trabajadores independientes. Artesanos y comerciantes, trabajadores independientes que poseen bien una suerte de oficio o profesión y también algún negocio pequeño o mediano que les permite subsistir y lo manejan de manera independiente. Y luego viene la clase baja, vamos a decir que es la clase trabajadora, conformada por mestizos y por indígenas, en su mayoría campesinos, ¿ya? En su mayoría campesinos. Otros se dedicaban a las labores domésticas, en fin. Ahora sí, dejamos de compartir y vamos a ir con otra imagen. Ya vimos cómo era la sociedad colonial. En la sociedad incaica, como en la sociedad wari, como en la sociedad también de los chimú, los lambayeque, hubieron diferenciaciones sociales. Pero esta vez el tipo de sociedad que van a imponer los españoles con una cultura occidental, con una visión occidental de la vida, del mundo, ellos van a imponer una sociedad todavía más clasista, con mayores diferenciaciones entre clases sociales, ¿ya? Con un mayor número de clases sociales y con una marcada diferencia entre las mismas. Bien, ahora sí, vamos viendo otros apuntes más. Algo importante acá es ver cómo era la organización virreinal. Bien, entonces, vamos a seguir compartiendo pantalla y esta vez vamos a ver justamente cuáles eran las características de esa organización social en la colonia. Está formada por grupos étnicos. Bueno, hasta 1532, es decir, vamos a decir, hasta el año justamente en el que llega Pizarro, en la sociedad peruana solo habían pobladores indígenas, nada más que indígenas. Bien, después de 1532, después de 1533, en los años 1600, en los años 1700 y las dos primeras décadas de los años 1800, en la sociedad colonial ya no había solo un grupo étnico, sino tres, ¿ya? Los españoles y los negros, ¿ya? Entonces, junto con los indígenas vendrán los españoles, los blancos y los negros llegados, o mejor dicho, traídos del África, porque no llegaron por su voluntad. Bien, también va a ser una sociedad racista, ¿no? Esa es la característica de la sociedad colonial, una sociedad racista. Va a haber discriminación racial, ¿ya? Va a haber discriminación racial. ¿Por qué?
porque las mismas leyes ponían por encima a los españoles, por debajo a los indígenas y aún más por debajo a los negros, ¿ya? Tanto así que los españoles, y me refiero específicamente a las clases altas, serán los dueños, los propietarios, los privilegiados. Los indígenas, no todos, pero la mayoría, estarán en condición de siervos, de servidumbre, ¿no? de los españoles ricos afincados en el Perú, de sus descendientes afincados en el Perú y también de la corona española. Y los negros que están en condición de esclavos, ¿no? Bien, entonces decimos, ¿no? Esta discriminación racial principalmente está marcada por las diferencias de raza entre el español, el indio y el negro. Legalmente se dividía en 2 repúblicas, eso sí dijeron los españoles, para ya no estar chocándonos tanto con los indios, vamos a crear 2 tipos de repúblicas, es decir, 2 mundos dentro de uno mismo, políticamente hablando, socialmente hablando y económicamente hablando. La República de Españoles y la República de Indios. En la República de Españoles, la máxima autoridad era el virrey, quienes estaban a en lo alto de esa pirámide social eran los españoles latifundistas, los dueños de minas, los dueños de tesoros, y en la República de Indios, quien está a la cabeza del cacique, el jefe de una jurisdicción indígena, ¿no? De una comunidad indígena determinada, su jefe era el cacique o curaca. ¿Ya? Él era el responsable de ver cuál era la situación con los indios y transmitírsela a los españoles, era el jefe, ¿ya? Y estos también a su vez tenían pequeños privilegios que les permitían vivir de manera más cómoda que otros indios. Es una sociedad clasista, con privilegios sociales de acuerdo a la clase social a la que se pertenecía. Es decir, no solo hay una jerarquización a partir del tema económico, es decir, diferencias económicas, los españoles eran los potentados, los indios no, sino también por el tema racial. Algunos dicen es una sociedad pigmentocrática, es decir, ser blanco te daba también algunos privilegios. Así era la sociedad colonial, ¿no? Negros días para la mayoría de los peruanos. Bien, vamos a compartir alguna imagen más para que vean ustedes, apoyado del cursor, y vamos a ver esta diferenciación social. ¿Ya? Bien. Vamos a ver esta diferenciación social. Bien, entonces nos queda más que compartir imagen y ahí está. Bien, entonces vamos a ver cuáles son estas características. Vamos a poner acá así, características sociales. Bien, y ahí tenemos los españoles. Estaban categorizados por etnias, por razas. Esa es la característica del orden colonial impuesto por los españoles y por ende por otras naciones europeas. Pero vamos a centrarnos cómo construyeron la sociedad colonial los españoles. Me remito a la corona española y a las autoridades coloniales como los virreyes. A la cabeza de esta sociedad, de esta pirámide social, como lo pueden ver acá, ¿ya? Acá y en el otro extremo, estaban los españoles, ¿ya? Estaban los españoles. Bien, entonces, si a la cabeza de esta sociedad están los españoles, ¿qué hacían los españoles y quiénes eran? Bien, eran los virreyes, los gobernadores, que existieron en un primer momento, presidentes y oidores de audiencia, de la Real Audiencia, que, como bien saben, es una institución que gobernaba el virreinato junto con el virrey, que se encargaba principalmente de administrar justicia
y también vigilar al virrey, ¿no? Y dar, obviamente, elevar un informe al Consejo de Indias. Bien, tienen a los arzobispos, a los obispos, a los curas de parroquias importantes, no toda parroquia tenía el mismo nivel, arzobispos, obispos, me refiero al alto clero, y párrocos de parroquias importantes, como las parroquias del mismo centro de Lima, del centro del Cusco, ciudades que eran las más importantes en su época. Los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América, ¿verdad? Y en este caso en el Perú. A los hijos de los españoles nacidos en el Perú se les llamaba criollos. Por lo general eran encomenderos y hacendados. Bueno, los encomenderos dejaron de ser encomenderos, recibieron de herencia encomiendas, terminaron las encomiendas por disposición de la corona. Muchos de ellos hicieron hacendados, latifundistas hacendados, con acceso a cargos en los cabildos, ¿no? Un hijo de españoles nacido en el Perú no pasaba de alcalde, ¿ya? No pasaba de alcalde. Los grandes puestos estaban reservados solo para los españoles. Los españoles impusieron la idea de que el hijo de los españoles nacido en el Perú no podía gobernar porque no tenía capacidad para hacerlo, ¿ya? Es la idea que ellos impusieron. Como pueden ver, el español peninsular tenía desdén por los hijos de sus compatriotas. Bueno, podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente en las parroquias. O sea, podían llegar a ser párrocos, ¿ya? Hasta párrocos, y párrocos importantes podían ser los criollos. Por lo general, los obispos y arzobispos eran españoles. En un tiempo, luego, pasando el tiempo, también se aceptaron arzobispos y obispos que vinieran de otros países católicos, como Francia, Portugal, Italia, aunque Italia en ese tiempo no existía, los enviaba a Roma o de cualquier lugar, o de cualquier reino o ciudad que hoy integre Italia. Bien, mestizos y mulatos, ¿ya? Debajo de los criollos están los mestizos, los mulatos y los zambos. Bien, y aquí luego vamos a ver cómo se produce esto del mestizo, el mulato y el zambo. Quiero decirles algo, y si pueden no anotan. El mestizo resulta del cruce de español con indio, ¿ya? Al cruce de español con indio se le llama mestizo. El mulato es el cruce del negro con el blanco, ¿ya? El negro y el blanco, mulatos. Y los zambos es el cruce de indios con negros, ¿ya? Al principio, los españoles, al ver la cantidad de mezclas que se estaban produciendo y podían producirse, prohibieron, por ejemplo, que negros e indias pudiesen tener familia, o indios y negras pudiesen tener familia. Bueno, fue inevitable, y luego incluso algunos preferían también tener zambos, porque, amén de lo que se puede pensar, los zambos eran un cruce entre el indio, que era una raza fuerte, que podía soportar la altura y las inclemencias de este clima, y el negro tenía de por sí fuerza y vitalidad, ¿no? Bien, los mestizos, mulatos y zambos eran peones agrícolas, algunos eran artesanos, ¿no? Algunos mestizos, más hábiles ellos, eran artesanos. El mestizo tenía cierta condición de libertad por el mismo hecho de tener de blanco, ¿ya? Entonces, muchos mestizos se dedicaron a ser artesanos, carpinteros, albañiles, etcétera. Principalmente los mestizos se dirigían a las ciudades. Bueno, el mestizaje mayormente se producía en los pueblos grandes y en las ciudades, porque confluía gente de distintos lugares. También podían ingresar al clero, ¿ya? Podían ingresar al clero. Porque principalmente mestizos y mulatos, por descender de un cristiano, tenían más facilidad de ser cristianizados. Los indios, ¿ya? Los indios estaban
En el cuarto es en el cuarto escalón, en el cuarto peldaño. Estaban por debajo de los mestizos y los mulatos principalmente. Aunque acá está arriba, pero yo diría que estaban casi en la condición de los ambos. Encomendados a los españoles y criollos, ¿ya? O en resguardos que administraban trabajadores para minas y haciendas. Es decir, al indio se le usó de peonaje, ¿ya? Como había muchísimos indios, gran cantidad de indios, se les usó para el peonaje. Y finalmente, en el último, están los negros, esclavos que trabajan en minas y plantaciones. Bueno, hay un dicho, ¿no? Dicen que negro no canta en puna, es decir, a la raza negra no es que no se pueda adaptar a la altura, pero sí le cuesta adaptarse a la altura, ¿ya? Se ha demostrado que hay negros que se adaptaron a la altura, pero les costó adaptarse a la altura. Y las minas estaban en lugares muy altos. Bueno, les diré algo. Los negros mayormente fueron traídos a la costa para las plantaciones, ¿ya? Y trabajaban de sol a sol en condición de esclavos. No solo en el Perú eran esclavos, sino en toda América. Eran esclavos en toda América, esclavos de franceses, esclavos de holandeses, quienes iniciaron el comercio de esclavos con negros, eran esclavos de los portugueses, esclavos de los franceses y esclavos de los españoles, es decir, de los europeos. Y ahí tenemos al ladito también una pirámide, ¿no? Españoles, criollos y mestizos, indios, negros y mulatos debajo, ¿ya? Aunque el mulato tenía condición de libertad por descender de un blanco. Bien, quiero señalar algo también. En la sociedad colonial, si un indio estaba, vamos a decir, si un indio, vamos a decir, un español, si un español, quiero ver la mejor manera de decirlo, si un español tenía relaciones con una india, y ya se imaginan qué tipo de relaciones, carácter reproductivo, pero que no tenían ese afán reproductivo desde la perspectiva de los españoles, sino otros. El español estaba con India o con indias, no pasaba nada. Al español no le pasaba nada, ¿ya? Si el español estaba con una india o varias indias a la vez, no le pasaba nada. Eso sí, está de por medio la censura de la iglesia, una institución fuerte en la colonia. Igual, si un blanco, y esto pasaba en América, si un blanco estaba con una o más negras, no le pasaba nada. Pero si a una española iba a estar con un indio, era duramente castigada. Si una española así se enamorase de un indio, no podía estarlo porque sobre ella había sanciones, habían castigos. Pero aún si una española o una europea o una blanca, una mujer blanca, ya me remito a los blancos, una blanca estaba con un negro, era duramente castigada. Esas licencias solo se les permitía al hombre, y eso demuestra que no solamente está la diferenciación racial, también la diferenciación de género. La sociedad colonial fue una sociedad abiertamente machista, y no solo abiertamente machista, fue una sociedad abierta y fuertemente machista, sin derechos para las mujeres. Las mujeres en el orden colonial, como estaban en condición de súbditos, todos los ciudadanos, no eran ciudadanos, sino súbditos. Esta idea de los ciudadanos llega con la Revolución Francesa, mucho después. Las mujeres tenían, si el hombre tenía pocos derechos, si el varón tenía pocos derechos, las mujeres mucho menos. Las mujeres no eran consideradas mayores de edad. Las mujeres estaban consideradas como menores de edad. Es decir, si un hombre se casaba con una mujer, el hombre respondía por la mujer y por los hijos en el mismo nivel.
ante la ley, la mujer era como un menor de edad. ¿Está claro? No digo que esté compartido, no digo que ustedes lo compartan, pero simplemente así fue en la colonia. ¿Ya? Bien. Así es que el pasado no es de lo mejor para las mujeres. Bien, vamos a compartir otra imagen. Vamos a compartir otra imagen. Bien, antes de pasar a ese tema, a ver si tengo acá unos documentos. Espero tenerlos. Bueno, ya veré. Ya veré, pero vamos a compartir esto. Finalmente. Bien, chicos, ahora sí. Vamos a ver otro aspecto de la sociedad colonial y nos remitimos a la cultura, en este caso a la educación. Hay mucho que conversar de la colonia, pero dado que no tenemos tanto tiempo, ya le estamos dedicando hasta 3 clases al virreinato, y ya es la final. Entonces, vamos a hablar de la educación en la colonia. ¿Ya? Bien, la educación en la colonia, tenemos acá las primeras letras. A ver, en el sistema educativo actual hay modalidades y hay niveles. Bien, las modalidades corresponden al tipo de educación, o en este caso, al tipo de instrucción, de educación de instrucción que se le quiere dar a la persona. ¿Ya? Entonces, en estas modalidades están, por ejemplo, la educación básica regular. ¿Ya? La educación básica regular. ¿Qué refiere a la educación básica? A la educación escolar llevada con regularidad. ¿Ya? Es el primer nivel de instrucción, el nivel básico. ¿Ya? En este caso, el nivel básico escolarizado es el de la educación básica regular. ¿Cuáles son? Las escuelas de inicial, primaria y secundaria escolarizadas, que asisten de lunes a viernes o de lunes a sábado. Entonces, esas son la de la EBR o educación básica regular. Tienen también la otra modalidad, la EB, educación básica especial, que es principalmente para personas que tienen que tienen discapacidad. Son para personas discapacitadas o para personas que ahora se les denomina con habilidades diferentes, para aquellos que tienen una acentuada discapacidad, ¿no? Entonces, los que son sordomudos, los que son ciegos, algunos son asimilados a la EBR, pero en otros casos, en el caso de los que tienen también discapacidad mental, ya, bien. Esa es la EBE, la educación básica especial, para aquellos que tienen una marcada o acentuada discapacidad física o psicomotora, perdón, una discapacidad física o motora, y para los que tienen una discapacidad marcada discapacidad mental. Entonces, para aquellos que tienen discapacidad física o discapacidad mental o ambas. ¿Ya? Bien, no son personas a las que se les debe excluir, pero están en el sistema de educación básica especial. Luego tienen ustedes, ¿en dónde están ustedes? Justamente, vamos al tipo de modalidad que se les imparte, que es la EVA, Educación Básica Alternativa, que son los colegios nocturnos y los no escolarizados, Educación Básica Alternativa. Luego ustedes tienen esas son las modalidades, y luego vienen los niveles, ¿no? Los niveles, y me olvidaba de la educación ocupacional, ¿no? Aquellas personas que por algunos motivos no han podido completar su educación básica en cualquier modalidad,
se les da educación ocupacional para que puedan trabajar y puedan subsistir. La educación ocupacional. Bien, esas son las modalidades. Vamos a los niveles, y los niveles son, bueno, vamos a hablar de los niveles que se imparten en la educación básica, bueno, en la educación peruana, no solo en la educación básica, sino vamos a los niveles que se dan en la educación básica, por ejemplo, sea regular, especial, bueno, sea regular o alternativa. Empecemos con las dos, ¿no? Porque la especial tiene otro enfoque. En la educación básica regular y en la educación básica alternativa están los niveles de primaria y secundaria, ¿no? Inicial, primaria y secundaria. Son niveles. Bien, pero en toda, escúchenme bien, en todo el sistema educativo nacional hay más niveles. Y ahí tenemos, ¿no? Inicial, primaria, secundaria y superior. ¿Ya? Inicial, primaria y secundaria que se enseña en los colegios, y la educación superior que forma profesionales, sea en institutos, escuelas superiores y universidades. Bien, eso es en la República, es decir, en el tiempo actual. En el tiempo de la colonia se esbozó algo semejante, es decir, la República ha tomado lo que heredó de la colonia, pero lo fue transformando. Bien, entonces la educación en la colonia la podemos dividir en tres niveles, vamos a decirlo así. Y vamos a ver los aspectos más importantes de cada nivel. Primero tenía el nivel de las primeras letras. Colegio de primeras letras, eran las escuelitas. Y también las parroquias que daban instrucción con el ánimo de catequizar, de evangelizar. Las parroquias enseñaban principalmente a los indígenas las primeras letras, ¿ya? Y también lo hacían con algún español que haya llegado a España y no sabía leer ni escribir. Bien, o algún español que llegó pobre, no sabía leer ni escribir y ponía a sus hijos ahí, en fin, ¿no? Generalmente las personas adultas que no sabían leer ni escribir se quedaban así, en la colonia, ¿no? Pero tenían la posibilidad de enviar a sus hijos a parroquias o a escuelitas donde se impartían las primeras letras. Entonces tienen ustedes los colegios de primeras letras, pero también estaban las parroquias. Bien, una característica de estas escuelas de primeras letras era que el maestro, bueno, ¿qué hacía el maestro? El domine o profesor muy riguroso. O sea, era un maestro dominante y muy riguroso. No es como ahora. Se aprendía lectoescritura, latín, música y matemáticas. Estos colegios de las primeras letras generalmente iban niños. ¿Ya? Bien, las escuelas, los colegios, estaban los colegios de primeras letras, las escuelitas, y estaban regentados por las parroquias. Ahí están, regentados por las parroquias. Algunos eran para indígenas con el propósito de catequizarlos, y la instrucción regular era para españoles. Colegios de primeras letras, con un maestro dominante, riguroso. Se aprendía a leer y escribir, se aprendía latín, porque las misas eran en latín, se aprendía música y también matemáticas. No saben la utilidad de las matemáticas en este caso, ¿no? Los estudios menores. Bien, se pasaba de una fase de transición, de aprender a leer y a escribir y algunas habilidades más, algunas habilidades iniciales más, y se iba a los estudios menores. Bien, ¿qué eran los estudios complementarios de las primeras letras? Algo equivalente a la secundaria, ¿no? Nivel intermedio entre la formación inicial y superior. Se enseñaba con la misma rigurosidad que la etapa anterior. O sea, el profesor era igualito, riguroso. Se estudiaba humanidades y gramática latina, ¿ya? Es decir, se estudia historia, filosofía, teología,
y también gramática latina, a escribir bien en el idioma. Etapa fundamental para continuar con los estudios superiores, es decir, si no hacías estos estudios menores, no podías hacer estudios mayores, es decir, no podías ser profesional. Algo así como hacer la secundaria. Si no haces la secundaria, no puedes ir a la universidad, ni tampoco a un instituto superior. Bien. Los estudios mayores se cursaban en la universidad, principalmente en la universidad. Este tema de los institutos es republicano. Asistían religiosos y laicos, es decir, podían ir curas, monjas o personas comunes y corrientes. Los primeros años se seguían estudios generales de humanidades y filosofía. Hay una parte, ya no se estila comúnmente, bueno, creo que la católica nomás tiene esto de enseñar estudios generales y de ahí pasas a la formación profesional, pero ahora la mayoría de universidades sostiene que como ya en secundaria llevó lo elemental, pase directamente a estudiar especialidad. Bueno, lo general es tomado como repaso y pasa a especialidad. Ahora es así, es más práctico, pero en ese tiempo no. Hay una etapa de estudios generales y luego ya venían los estudios finales dentro de la misma universidad, ¿no? Que eran los de especialidad de la especialidad escogida. Deben ser teología, leyes o medicina, principalmente. La ingeniería no existía en la colonia, ¿ya? La ingeniería no existía. La ingeniería es algo que viene con la revolución industrial, ¿ya? No es de estos tiempos. Se enseñaba teología, para los que se preparaban para el seminario, por decir, leyes, ya habían abogados y también médicos, ¿ya? Ese era cómo se organizaba la educación de ese tiempo. Bien. Y pueden ver ustedes, ¿no? Cuán importante es esto de conocer la sociedad colonial. Bien, yo quería ver si teníamos por acá algún documentito. A ver, por acá. Pues parece que no lo tengo. Permítanme. Voy a ver, es un documentito interesantísimo, pero me parece que no lo tengo en este momento. Bien, vamos a ver si, por último, podemos chequear lo siguiente, que es esto de las castas en la colonia. ¿Ya? Vamos a ver. Si podemos ver este tema, ¿no? Brevemente. Bien, me parece excelente. Ahora sí vamos a compartir. Bien, chicos, ahí está. Ahí tenemos castas en la Nueva España. Esto es México, ¿ya? Porque al Perú se le llamaba Nueva Castilla, pero es el mismo orden colonial, ¿no? Bueno, podemos decir también la Nueva España se le llevaba en general a la América Española, pero también se le llamaba así a México, ¿no? Pero era un mismo sistema de castas para toda la América Española. De un español y una india salía una mestiza, entre el español y el indio salía el mestizo, ¿ya? Ante el cruce de español e india salía el mestizo o mestiza, ¿ya? Ante el cruce entre español e indio, mestizo, ¿ya? Si este mestizo se metía con una española o un español se metía con una mestiza,
el hijo salía castizo, ¿ya? Es decir, más blanco, mucho más blanco que indio, ¿ya? Es decir, las terceras, cuartas partes de él eran de blanco y por lo tanto pasaba a ser castizo, ¿ya? Bien, y si este castizo se metía con una española, como muchas veces pasaba, porque varios otros castizos tenían cierto prestigio social, algunos tenían algún tesoro, algún dinero. Entonces, del hijo de un castizo y una española, volvía a ser español. En síntesis, de blanco indio, mestizo. Si el mestizo se mezclaba con blanco, era castizo. Si el castizo se mezclaba con un blanco, ya volvía a ser blanco. ¿Ya? Hay una suerte de recuperación de la blancura. Bien, por lo tanto, ya retornó al lugar donde supuestamente debe estar, ¿no? Porque tiene más de blanco que de indio. Si este blanco se metía con una negra, salía mulato, ¿ya? Del cruce, a ver, del cruce de mulato y español, acá estoy con el cursor, salía un morisco. O sea, del español, del español ya naturalizado en el Perú o México o en América, se casaba con una negra, pasaba a ser mulato. O sea, un blanco o una negra, mulato. Pero si era un blanco español y se casaba con una mulata, ahí está, vamos a ver, ¿no? Del español y la negra salió un mulato. De la mulata y el español, es decir, de una mulata y un blanco, ¿ya? La mulata era mezcla de blanco con negra, mulato, y del mulato, por si acaso ustedes ven acá de español, eso es sinónimo de blanco, ¿ya? Por lo menos es para decirlo así. Español era blanco. Era el blanco, acá en el Perú. Y obviamente en el mundo, ¿no? Mulata y español salía morisco, ¿ya? O sea, medio árabe, vamos a decir así, ¿no? O moro árabe, ¿no? Así se le decía, ¿no? De la mulata y el español salía morisco, porque se decía que los moros tenían algo de negro, ¿ya? Pero si este morisco se mezclaba con una española, salía chino, así se le llamaba, chino. Si este chino, o sea, mezcla de morisco y española, se metía con una india, su hijo era saltatrás, así se le llamaba, saltatrás. Ya. Y si este saltatrás, hijo de chino e india, ¿ya?, se metía con un mulato, era lobo, ¿ya? Lobo. Ese es el sistema de castas organizado por los españoles en la colonia. Ya. De resultas de este lobo, al meterse con una china, salía jíbaro. Y si este jíbaro se metía con una mulata, salía albarazado, ¿ya? Si el albarazado se metía con una negra, salía cambujo, el llamado sambo cambujo. Y si este cambujo se metía con una india, salía sambaígo. Bien, si este sambaígo se metía con una loba, es decir, del salto atrás con el mulato, ¿ya?, salía el calpa mulato. Y si el calpa mulato se metía con una cambuja, salía tente en el aire. Si este tente en el aire se metía con una mulata, salía no te entiendo, ¿ya? Y si este no te entiendo, ¿ya?, si este no te entiendo se metía con una india, salía tornatrás, ¿ya? Es obvio que ya los españoles se cansaron de estar combinando y ya para la llegada de la dinastía Borbón simplemente decidieron terminar con este tipo de enfoque y volver al básico, ¿no? Blanco, indio, negro y sus derivados. ¿Cuáles fueron? Vean ustedes, ¿no? Y convénzanse. Bien. Bien, chicos, eso fue todo. Ya nos vemos la próxima clase. Ya, profesor, muchas gracias.